En 1568, frente a las costas de Veracruz, se alzaba una fortaleza imponente, San Juan de Ulúa. Sus muros de piedra resistían al mar, al viento y, sobre todo, a los hombres que osaban desafiarla. Pero lo que pocos saben es que dentro de esos muros se libró una de las gestas más heroicas de la historia de México, donde soldados y marineros, contra todo pronóstico, defendieron su tierra con valentía, ingenio y sacrificio. El asedio no solo puso a prueba la fortaleza, sino también la determinación de quienes juraron protegerla. Cada bala disparada, cada maniobra de defensa, se convirtió en una historia de audacia que resonaría por siglos. Desde los balcones y murallas de San Juan de Ulúa, los defensores enfrentaban enemigos superiores en número y armamento, demostrando que el valor y la estrategia podían inclinar la balanza incluso en circunstancias desesperadas. Déjame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo y únete a esta historia que revela cómo la valentía puede cambiar el curso de la historia. El amanecer en la costa de Veracruz estaba teñido de naranja y rojo, reflejando un mar agitado y un cielo cargado de presagios. La imponente fortaleza de San Juan de Ulúa se erguía como un guardián silencioso, rodeada por las olas que golpeaban sus muros con fuerza incesante. En su interior, la vida seguía un ritmo que combinaba rutina y tensión. Los soldados revisaban cañones, ajustaban pólvoras y observaban el horizonte, conscientes de que cualquier sombra en el mar podía significar la llegada de un enemigo. La fortaleza había sido construida para resistir a cualquier amenaza, pero nadie podía anticipar completamente lo que se avecinaba. En 1568, buques extranjeros, enviados por poderes europeos que codiciaban el oro y la influencia del Nuevo Mundo, comenzaron a acercarse con intenciones claras, tomar San Juan de Ulúa y quebrantar la soberanía mexicana. Sin embargo, lo que los invasores no sabían era que no se enfrentarían solo a muros y cañones, sino a hombres dispuestos a darlo todo por su tierra. Entre los defensores se encontraba Alonso de León, un capitán veterano conocido por su astucia en combate. Su experiencia era invaluable, había visto tormentas devastadoras, abordajes y traiciones, y aún así mantenía la calma ante la amenaza inminente. Sabía que la fortaleza no solo debía resistir los ataques físicos, sino también mantener la moral de quienes la defendían. Cada piedra que defendemos es un grano de historia que preservamos, repetía a sus hombres. Los primeros días transcurrieron con tensión creciente. Las naves enemigas avanzaban lentamente, evaluando la fortaleza y buscando puntos débiles. Desde los muros, los defensores estudiaban cada movimiento, calculaban trayectorias de cañón y preparaban trampas improvisadas que podían cambiar el curso del asalto. Cada noche, el sonido del viento y de las olas, mezclado con los murmullos de los soldados, era un recordatorio de que cualquier error podía ser fatal. La primera escaramuza ocurrió cuando un grupo de embarcaciones intentó aproximarse demasiado al puerto. Los cañones de San Juan de Ulúa se activaron con precisión mortal. Cada disparo era una danza de pólvora y humo, una muestra de disciplina y entrenamiento que desbordaba valentía. Los invasores no contaban con la coordinación que los defensores habían alcanzado. Cada proyectil que impactaba en sus embarcaciones generaba confusión y miedo, y aunque el enemigo superaba en número, la fortaleza no cedía ni un centímetro de su territorio. Pero los días de calma aparente pronto dieron paso a maniobras más audaces por parte de los atacantes. Intentaron desembarcar tropas en los alrededores de la fortaleza, esperando que la fatiga y el hambre hicieran mella en los defensores. Alonso de León, anticipándose a esta táctica, ordenó patrullas nocturnas que recorrían las playas cercanas. Soldados expertos en navegación y supervivencia en terrenos hostiles se movían como sombras entre la arena y los matorrales, listos para emboscar cualquier intento de desembarco. Cada enfrentamiento era feroz y estratégico. Los invasores subestimaban la capacidad de improvisación de los defensores. Trampas camufladas, cañones colocados en puntos inesperados y la precisión en los disparos hacían que cada intento enemigo resultara costoso. La moral del bando atacante comenzaba a resquebrajarse mientras los defensores, aunque cansados,
mantenían un espíritu inquebrantable. La comunicación entre las distintas torres de la fortaleza era clave. Mensajeros recorrían pasillos y escaleras, llevando órdenes y actualizaciones de manera constante. Cada decisión debía ser tomada con rapidez y precisión, pues un fallo podía significar la caída de San Juan de Ulúa. Alonso de León lideraba con ejemplo, revisaba personalmente los cañones, animaba a los jóvenes soldados y corregía errores con firmeza, pero también con respeto. Su liderazgo era la columna vertebral de la resistencia. A medida que pasaban los días, las fuerzas enemigas intensificaban sus ataques. Nuevas embarcaciones llegaban, algunas cargadas con pólvora y artillería pesada. El mar se convirtió en un tablero de guerra donde cada movimiento debía ser calculado al detalle. Los defensores empleaban estrategias que combinaban ingenio y coraje, distraían al enemigo con señales falsas, lanzaban proyectiles en momentos inesperados y utilizaban la geografía del lugar a su favor. En medio de esta tensión, surgieron historias de heroísmo individual que se contaban entre los soldados como leyendas. Uno de ellos, llamado Diego Martínez, se lanzó al mar durante una noche de tormenta para asegurar cuerdas de anclaje que mantenían un cañón en su posición. Su acto permitió que el arma disparara en el momento crucial y repeliera un ataque que podía haber sido devastador. Historias como esta inspiraban a todos. Cada acto de valentía alimentaba el espíritu colectivo, pero no todo era estrategia y combate. La vida en la fortaleza seguía, y los defensores mantenían rituales que fortalecían la unidad. Comidas compartidas, canciones que narraban gestas de antaño y mensajes de esperanza mantenían la moral. Cada noche, mientras la luna iluminaba las murallas, Alonso de León y sus oficiales recordaban a sus hombres que defendían más que una fortaleza, defendían su historia, su tierra y su gente. El capítulo cerraba con un horizonte cargado de tensión. Las naves enemigas se preparaban para un ataque más audaz, quizás definitivo. Las murallas de San Juan de Ulúa se mantenían firmes, pero el destino no perdona a quienes dudan. Cada soldado, cada marinero, sabía que la batalla que se avecinaba definiría la historia de la fortaleza y la memoria de México. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la fortaleza en un resplandor rojo y dorado, los defensores miraban al horizonte con determinación. Sabían que el desafío apenas comenzaba, pero también que la valentía y la astucia podrían convertirlos en héroes eternos. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, apenas roto por el golpeteo constante de las olas contra los muros de piedra. Sin embargo, aquel silencio no era de calma, sino de expectación. Desde las murallas de San Juan de Ulúa, los vigías divisaron lo que temían. La flota enemiga, reorganizada y reforzada, avanzaba en formación cerrada. Sus velas se inflaban con el viento como alas de aves de rapiña, y el reflejo del sol naciente hacía brillar las puntas de sus cañones como cuchillas dispuestas a desgarrar el aire. El capitán Alonso de León reunió a sus oficiales en la sala principal. Sobre la mesa se extendía un mapa rudimentario del puerto, donde cada torre, cada muro y cada cañón habían sido anotados con precisión. Con voz grave, les explicó la estrategia: resistir el bombardeo inicial, mantener las defensas costeras intactas, sobre todo, impedir que el enemigo desembarcara tropas en el corazón de Veracruz. No permitirán que nos quiebren, dijo, con los ojos fijos en cada uno de sus hombres. Hoy no defendemos solo esta fortaleza, defendemos la honra de todo un pueblo. El primer cañonazo enemigo retumbó en el aire como un trueno anticipado de tormenta. La bala de hierro se estrelló contra los muros exteriores, levantando polvo y astillas de piedra. De inmediato, los defensores respondieron. Las murallas se convirtieron en una orquesta de fuego y humo. Cada cañón disparaba con ritmo medido, calculado, buscando no solo herir sino también intimidar. El mar se agitaba con las explosiones, y pronto el aire se impregnó del olor a pólvora quemada. Los invasores, confiados en su superioridad numérica, lanzaron un ataque frontal. Sus barcos más pesados avanzaron para romper la línea defensiva, mientras pequeños navíos intentaban flanquear la fortaleza. Pero la resistencia fue feroz.
Cada vez que una embarcación enemiga se acercaba demasiado, era recibida por una lluvia de fuego. Algunas ardían antes de tocar tierra, iluminando el horizonte con llamaradas que parecían arrancadas del mismo infierno. En medio de aquel caos, surgieron actos de valentía que quedarían grabados para siempre en la memoria. Diego Martínez, aquel soldado que ya había mostrado su coraje en la tormenta, tomó la iniciativa de reposicionar un cañón averiado. A pesar de que los proyectiles enemigos caían a su alrededor, trabajó sin descanso, cubierto de sudor y sangre. Cuando finalmente disparó, su tiro impactó en la popa de un barco enemigo, partiéndolo en dos. Sus compañeros vitorearon su nombre mientras él, exhausto pero sonriente, se desplomaba junto al cañón. El enemigo no tardó en cambiar de táctica. Viendo que el bombardeo frontal no doblegaba la fortaleza, intentaron un desembarco nocturno. Pequeños botes silenciosos se deslizaron hacia la costa, cargados de hombres armados. Era un movimiento calculado, buscando sorprender a los defensores mientras dormían. Pero Alonso de León lo había previsto. Había dispuesto centinelas ocultos en las playas cercanas, hombres que conocían cada palmo de arena y roca. Cuando los invasores pusieron pie en tierra, fueron recibidos por una emboscada brutal. Flechas, disparos de mosquete y lanzas cayeron sobre ellos en la oscuridad. Los gritos de los atacantes se mezclaban con el rugido de las olas, y muchos ni siquiera alcanzaron a desenvainar sus espadas. Los que sobrevivieron huyeron despavoridos hacia sus botes, dejando tras de sí cadáveres y armas. Los defensores, aunque cansados, regresaron a la fortaleza con la moral en alto, sabiendo que habían frustrado otro intento de invasión. Los días siguientes se convirtieron en una batalla de resistencia. El enemigo mantenía un asedio constante, lanzando proyectiles que sacudían las murallas, mientras en el interior de San Juan de Ulúa los soldados luchaban contra el hambre, el cansancio y las heridas. Sin embargo, cada golpe recibido parecía fortalecer más su determinación. Había momentos de duda, claro, pero el liderazgo de Alonso de León y el espíritu indomable de los defensores mantenían la llama encendida. Una noche, durante una tregua momentánea en los ataques, Alonso reunió a sus hombres en el patio central. Allí, bajo la luz de las antorchas, habló con ellos no como un capitán, sino como un hermano de armas. Les recordó que su sacrificio no sería en vano, que cada minuto que resistían era un mensaje al mundo de que México no se rendía ante nadie. Nuestros nombres no quedarán escritos en piedra, sino en la memoria de los que vendrán después de nosotros, dijo con firmeza. Sus palabras encendieron un fuego en los corazones de todos. La batalla alcanzó su punto más crítico cuando los invasores, desesperados por obtener la victoria, lanzaron un asalto masivo. Decenas de barcos avanzaron al unísono, disparando sin cesar. El cielo se iluminó con destellos de fuego, y la tierra temblaba bajo el peso de las explosiones. Durante horas, los defensores resistieron el embate, luchando con uñas y dientes para mantener la fortaleza en pie. El estruendo era tan ensordecedor que muchos soldados quedaron aturdidos, pero aún así continuaron disparando, cargando y luchando. En medio de aquel infierno, un proyectil enemigo logró abrir una brecha en una de las murallas exteriores. Los invasores, viendo su oportunidad, se lanzaron hacia el hueco como una marea desbordada. Por un instante, parecía que todo estaba perdido, pero los defensores no cedieron. Con gritos de guerra y un coraje feroz, se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. Espadas contra lanzas, mosquetes contra cuchillos, la lucha fue brutal, sangrienta, desesperada. Fue entonces cuando Alonso de León, con su espada en alto, encabezó una carga que devolvió la esperanza a sus hombres. Con un rugido, arremetió contra los invasores, derribando a todo aquel que se interponía en su camino. Sus soldados lo siguieron, inspirados por su ejemplo, y juntos lograron empujar al enemigo de vuelta hacia el mar. La brecha fue sellada con sangre y sacrificio, pero la fortaleza se mantuvo firme. Cuando el sol finalmente se alzó sobre el horizonte, los muros de San Juan de Ulúa seguían en pie, ennegrecidos por el humo y manchados de sangre, pero indomables. El enemigo, exhausto y desmoralizado, se retiró momentáneamente, consciente de que la victoria no sería tan fácil como habían imaginado. Los defensores,
cubiertos de heridas y polvo, se miraron entre sí con una mezcla de cansancio y orgullo. Habían resistido el asalto más feroz hasta entonces, y aunque sabían que la batalla aún no había terminado, también sabían que su espíritu era más fuerte que cualquier cañón enemigo, y mientras el viento soplaba sobre las murallas, llevando consigo el eco de la batalla, un juramento silencioso se formó en los corazones de todos: San Juan de Ulúa jamás caería mientras ellos respiraran. El tercer amanecer del asedio llegó teñido de un rojo oscuro, como si el mismo cielo presagiara la sangre que estaba por derramarse. Los hombres en la fortaleza despertaron con los músculos doloridos y las manos endurecidas por la pólvora, pero con la mirada aún firme. Sabían que aquel día sería decisivo. El enemigo, frustrado por sus fracasos anteriores, no descansaría hasta quebrarlos, y ellos no podían permitirse ceder ni un palmo de terreno. Los vigías dieron la señal. La flota enemiga se reorganizaba en el horizonte. Sin embargo, esta vez su movimiento era distinto. Formaban un semicírculo que cerraba lentamente sobre la fortaleza, como un depredador acorralando a su presa. En sus cubiertas ondeaban estandartes extraños, y entre ellos, los defensores notaron algo inquietante: un grupo de navíos que no habían estado presentes los días anteriores. Reforzados, sí, pero también más astutos. Alonso de León entendió de inmediato lo que eso significaba. El enemigo había llamado a refuerzos, y ahora planeaban no solo atacar con cañones, sino cortar cualquier vía de escape y suministro. Aquello ya no era un asedio, era un cerco total. En consejo rápido con sus oficiales, Alonso trazó un plan desesperado. Si querían resistir, no podían limitarse a defenderse, debían golpear también, sembrar el miedo entre sus atacantes. La mejor defensa es la que hace temblar al agresor, dijo con firmeza. Su idea era arriesgada: usar barcas ligeras, cargadas con barriles de pólvora, que serían guiadas de noche contra los navíos enemigos, una especie de fuego viviente en medio del mar. La preparación fue secreta. Los soldados más jóvenes y voluntarios trabajaron durante el día llenando barriles, asegurándolos con clavos y alquitrán. Mientras tanto, las mujeres que se encontraban en la fortaleza, esposas de soldados, sirvientas y curanderas, ayudaban a vendar heridas y cocinar el escaso alimento que quedaba, pero también se unieron a la tarea de preparar mechas improvisadas con telas empapadas en aceite. Todos, sin excepción, se convirtieron en parte de la resistencia, pero el enemigo también tramaba algo. Entre los prisioneros capturados en un intento fallido de desembarco, un joven confesó bajo presión que había un espía dentro de Veracruz, alguien que enviaba señales a la flota enemiga para indicar los puntos débiles de las murallas. La noticia cayó como un balde de agua helada entre los defensores. ¿Cómo luchar contra un enemigo exterior si la traición los carcomía desde dentro? Esa noche, bajo la luna apenas creciente, los botes cargados de pólvora se deslizaron en silencio hacia el mar. Los hombres que los conducían sabían que tal vez no regresarían, pero aceptaron el destino con valentía. Sus siluetas se perdieron entre las olas hasta que, de pronto, estallidos de fuego iluminaron la oscuridad. Uno de los navíos enemigos ardía como una antorcha, y las llamas se extendían de cubierta en cubierta. Los gritos desesperados de los marineros retumbaron en el aire mientras intentaban sofocar el incendio, pero ya era demasiado tarde. El barco se partió en dos y se hundió en cuestión de minutos. Los defensores vitorearon desde las murallas, su moral elevada por aquel golpe magistral. Sin embargo, la alegría duró poco. Al día siguiente, los invasores respondieron con furia. Su artillería redobló el fuego, y durante horas el cielo se cubrió de humo espeso. Los proyectiles caían sin cesar, y muchos hombres perecieron aplastados bajo piedras desprendidas de los muros. En medio del caos, se descubrió la traición. Una señal de humo, lanzada desde un pequeño rincón de la fortaleza, reveló la posición de una muralla debilitada. Alonso de León, con la furia ardiendo en sus venas, ordenó capturar al culpable. Era un comerciante local, alguien que había fingido lealtad mientras pasaba información al enemigo. Cuando lo llevaron ante los soldados, los rostros se endurecieron. No había espacio para clemencia en aquellos días.
El traidor fue condenado a enfrentar el mismo destino que había querido imponer a los demás, y moriría bajo las piedras que pretendía entregar. Su ejecución fue rápida, pero su memoria quedó como advertencia. Esa misma tarde, los invasores lanzaron su ofensiva más brutal hasta entonces. Barcos acercándose desde todos los ángulos, proyectiles incendiarios volando como estrellas malditas, y finalmente, escaleras apoyadas contra los muros en un intento desesperado por escalar y tomar la fortaleza desde dentro. El combate se volvió cuerpo a cuerpo, feroz, implacable. Los hombres de Alonso luchaban con todo lo que tenían: espadas, lanzas, mosquetes, incluso piedras arrancadas de las murallas. Las mujeres, desde lo alto, arrojaban aceite hirviendo y agua escaldada sobre los invasores que intentaban subir. El suelo se tiñó de rojo, y los gritos de dolor y rabia se mezclaron con el rugido de los cañones. En medio de aquella carnicería, un momento de gloria brilló con fuerza. Diego Martínez, aún con las cicatrices de batallas anteriores, tomó una bandera caída y la levantó sobre el muro más dañado. Con la pólvora cubriéndole el rostro, gritó: «Ulúa resiste». Su voz atravesó el estrépito del combate y dio nueva energía a los defensores, que redoblaron sus esfuerzos. Cada bala, cada golpe, parecía impulsado por aquel grito, pero la batalla no solo se libraba con armas. En el interior, los curanderos y mujeres luchaban contra el tiempo para salvar a los heridos. Las reservas de medicinas estaban casi agotadas, y muchas veces no había más que agua salada y trapos limpios para detener la sangre. Aún así, nadie se rendía. Cada vida salvada era una victoria más contra el invasor. Cuando la noche finalmente cayó, el campo frente a la fortaleza estaba sembrado de cadáveres enemigos. Los invasores, aunque habían logrado acercarse más que nunca, habían sido rechazados una vez más. La fortaleza, aunque maltrecha y herida, seguía en pie. Los hombres se desplomaron de agotamiento, algunos llorando en silencio, otros abrazando a sus compañeros como si hubieran regresado del mismo infierno. En lo alto de la muralla, Alonso de León observaba el horizonte. Sabía que la batalla aún no había terminado, que el enemigo volvería con más fuerza, pero también sabía algo más: cada día que resistían, se convertían en leyenda, y en su corazón, hizo un juramento solemne: mientras él viviera, San Juan de Ulúa no caería. El amanecer llegó cubierto de una niebla densa, como si el mar intentara ocultar la magnitud de lo que estaba por suceder. Desde lo alto de las murallas, los vigías apenas podían distinguir las sombras de los navíos enemigos, que flotaban inmóviles en el horizonte como gigantes de madera listos para devorar. Era un silencio inquietante, diferente al rugido constante de días anteriores. Era la calma antes de la tormenta. Alonso de León, con la armadura golpeada y el rostro ennegrecido por la pólvora, reunió a sus hombres en el patio central. La mayoría estaba herida, exhausta, pero sus ojos reflejaban una llama indomable. Él habló con voz firme: «Hermanos, hoy sabremos si Ulúa permanece libre o si se convierte en ruina. El enemigo ha fallado 3 veces, pero ahora vendrá con toda su furia. Que sepan que, aunque caigamos, aquí se levantará un muro de acero y sangre que recordarán por siglos». El silencio se rompió con un grito unísono: «Por Ulúa, por la tierra». La niebla comenzó a disiparse, y con ella apareció la visión aterradora. La flota enemiga avanzaba en formación cerrada, más de 20 navíos alineados como una muralla flotante. Sus cañones relucían bajo la primera luz del día, apuntando todos hacia la fortaleza. La estrategia era clara: un bombardeo masivo para abrir las murallas y, tras ellas, un desembarco final. Cuando el primer cañonazo tronó, el suelo mismo tembló. Durante horas, la artillería enemiga convirtió la fortaleza en un infierno. Rocas, madera y cuerpos volaban por los aires. Los muros se resquebrajaban, y cada explosión dejaba un hueco más grande en la defensa. Pero los hombres de Alonso no se quebraron. Cada vez que una muralla caía, levantaban barricadas con sacos de arena, cañones inutilizados y hasta con los cuerpos de los caídos. Cada disparo enemigo encontraba una respuesta. Diego Martínez, aún sosteniendo la bandera de la resistencia, se movía de un muro a otro, alentando a los soldados,
que no digan que Ulúa se rinde. Aquí se lucha hasta el último aliento. En medio del estruendo, un vigía dio la señal de alarma. Las tropas enemigas descendían de sus barcos en decenas de lanchas, remando con furia hacia la playa. El asalto final había comenzado. El choque fue brutal. Los invasores desembarcaron con gritos de guerra, escudos al frente y espadas en alto. Intentaron tomar las escaleras y abrir brechas en los muros derruidos. Los defensores respondieron con fuego de mosquete, lanzas improvisadas y aceite hirviendo. Las mujeres, desde lo alto, arrojaban piedras y agua caliente. Era como si toda la fortaleza se hubiera convertido en un único cuerpo que peleaba desesperadamente por sobrevivir. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo. En las murallas, los soldados chocaban contra los invasores en combates salvajes, donde cada metro de terreno se pagaba con sangre. Los gritos de los heridos y el estrépito del acero contra acero creaban una sinfonía infernal. En medio de la batalla, ocurrió uno de los actos más recordados de aquella defensa. El enemigo logró colocar explosivos en la base de un muro debilitado. Si estallaban, abrirían una brecha suficiente para que entrara todo un ejército. Alonso de León, al darse cuenta, corrió hacia el lugar acompañado de apenas un puñado de hombres. Lucharon como bestias para impedir que los invasores encendieran las mechas. Alonso, con una valentía desesperada, arrancó con sus propias manos los barriles encendidos y los arrojó al mar, mientras las balas silbaban a su alrededor. Aquella acción salvó la fortaleza de un colapso inmediato, aunque dejó a Alonso herido por la explosión de un proyectil cercano. Con sangre en el rostro y apenas en pie, gritó: Ulúa no caerá mientras tengamos fuerzas para sostenerla. Los defensores, al verlo, redoblaron su resistencia, pero el enemigo era incansable. Cada vez que eran rechazados, volvían a cargar. Las murallas se teñían de rojo, y el suelo estaba cubierto de cuerpos de ambos bandos. El combate alcanzó su clímax cuando los invasores lograron plantar su bandera en una de las torres menores. Durante unos instantes, pareció que la fortaleza estaba perdida. Sin embargo, Diego Martínez, con el pecho atravesado por una lanza, reunió las últimas fuerzas que le quedaban, subió la escalera ensangrentada y arrancó la bandera enemiga con sus propias manos antes de caer muerto. Su sacrificio encendió un fuego de furia en los defensores, que arrojaron al mar a todos los invasores que quedaban en esa sección. La batalla se prolongó hasta la caída del sol. Los invasores, agotados y con cientos de bajas, finalmente se retiraron a sus barcos, dejando la playa cubierta de cadáveres. Desde lo alto de las murallas, los pocos defensores que aún podían mantenerse en pie lanzaron un grito de victoria que resonó hasta el mar. Ulúa había resistido. El precio, sin embargo, fue terrible. De los cientos que habían defendido la fortaleza, apenas quedaba un puñado en condiciones de luchar. Los muros estaban en ruinas, la pólvora casi agotada, y los heridos llenaban cada rincón. Pero lo que se había ganado no tenía precio, un símbolo eterno de resistencia, una prueba de que la voluntad humana podía desafiar incluso a los ejércitos más poderosos. Aquella noche, Alonso de León recorrió los restos de la fortaleza, miró los cuerpos de sus compañeros caídos y murmuró: vuestro sacrificio no fue en vano. Ulúa vive porque vosotros la defendisteis. Con el mar cubierto de sombras y el aire impregnado de pólvora, los defensores comprendieron que, aunque la guerra no había terminado, ya habían alcanzado la inmortalidad. La defensa de San Juan de Ulúa había quedado escrita con sangre, fuego y acero. La noche después de la batalla cayó sobre San Juan de Ulúa como un manto silencioso. Ya no había estruendos de cañones ni gritos de guerra, solo el murmullo del mar golpeando suavemente las piedras heridas de la fortaleza. Entre las sombras, los sobrevivientes encendieron antorchas y comenzaron a recoger a los caídos, separando a los vivos de los muertos. El olor de la pólvora aún impregnaba el aire, mezclándose con el de la sangre y la sal. Alonso de León, con el cuerpo maltrecho y el alma pesada, se detuvo frente al muro donde Diego Martínez había entregado su vida arrancando la bandera enemiga. La madera astillada y las manchas rojas aún estaban frescas. Allí, Alonso cerró los ojos y dijo en voz baja:
que la historia nunca olvide tu nombre, y en ese instante comprendió algo. La victoria no se medía solo en muros que seguían en pie, sino en el legado que quedaba grabado en la memoria de un pueblo. Ulúa no era simplemente una fortaleza de piedra, se había convertido en un símbolo de resistencia, un recordatorio eterno de que incluso ante la adversidad más grande, el espíritu humano podía levantarse y desafiar lo imposible. Con el amanecer, los rayos de sol iluminaron las murallas destruidas. Lo que a primera vista parecía ruina, en realidad era testimonio. Cada piedra caída, cada marca de bala y cada grieta contaban la historia de hombres y mujeres que habían decidido luchar más allá del miedo. Cuando los pescadores de la costa vieron que la bandera de Ulúa aún ondeaba, corrieron a los pueblos cercanos para anunciarlo: Ulúa resiste, Ulúa no ha caído. La noticia se esparció como fuego entre los campos y las ciudades. En cada taberna, en cada plaza, la gente repetía la historia de los héroes anónimos que habían enfrentado a un ejército entero. Las madres hablaban de ellos a sus hijos como ejemplos de valentía. Los soldados de otras guarniciones se inspiraban para resistir. Y con el paso del tiempo, aquella gesta comenzó a cruzar océanos, llegando incluso a los oídos de naciones lejanas que no podían ignorar lo que había sucedido en esa pequeña fortaleza del Golfo de México. Porque la verdad es esta: Ulúa no solo fue una batalla local, fue una lección universal. Los mexicanos la vieron como prueba de que la tierra podía defenderse con dignidad, aun cuando todo parecía perdido. Para ellos, Ulúa simbolizaba el alma indomable de un pueblo que no se rendía. Y para los estadounidenses, que también habían librado guerras de independencia y conocían el valor del sacrificio, la historia de Ulúa resonaba como un eco familiar, el recordatorio de que la libertad siempre exige un precio, y de que ese precio, a veces, se paga con la sangre de los valientes. Con el paso de los años, Ulúa quedó marcada en los libros, en las canciones populares y en la memoria de quienes buscaban ejemplos de coraje. No era solo una fortaleza en Veracruz. Era un altar de piedra que guardaba el eco de los caídos, un lugar donde el viento aún parecía traer los gritos de batalla y las promesas de resistencia. Alonso de León sobrevivió para contar la historia, pero nunca dejó de llevar consigo las cicatrices de aquella jornada. En sus noches de silencio, recordaba los rostros de quienes se quedaron atrás. Sabía que ellos, más que él mismo, eran los verdaderos héroes. Sabía que cada generación debía conocer sus nombres, no para glorificar la guerra, sino para entender que hay causas tan grandes que merecen todo. Y así, Ulúa se convirtió en una enseñanza que traspasó fronteras y siglos, que el valor no depende del número de soldados, ni de la cantidad de armas, sino de la fuerza de un espíritu dispuesto a resistir. Que las murallas pueden caer, los cañones pueden callar, pero la voluntad de un pueblo nunca muere. Hoy, cuando alguien camina por los restos de San Juan de Ulúa, puede tocar las piedras frías y aún sentir la vibración de aquella jornada. Puede imaginar las voces de Alonso, de Diego, de las mujeres que lanzaban piedras desde lo alto, de cada alma que luchó hasta el final. Y al hacerlo, entiende que no está frente a una ruina cualquiera, sino frente a un monumento vivo de lo que significa ser humano, luchar por la libertad, aun cuando todo parece perdido. Porque al final, la verdadera victoria de Ulúa no fue rechazar a un ejército más grande, fue demostrar al mundo que la dignidad no se negocia, que la memoria nunca muere, y que el espíritu de resistencia puede convertirse en inmortalidad. Y tú que escuchas esta historia, seas de México, de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, llevas contigo la misma lección: nunca subestimes el poder de unos pocos decididos a defender lo que aman. Nunca olvides que el coraje puede cambiar la historia. Ulúa resiste, Ulúa vive, y mientras su eco se repita, jamás será olvidada.